Bien, en esta segunda parte vamos a un poquito completar y después, si quieren, podemos antes del almuerzo hacer una prueba con el RNG que todavía funciona. El día que se descomponga esto no lo arregla nadie, o sea, quedará realmente como una pieza de museo. Vamos a examinar un poquito estas formas de psicoquinesis, estas tres formas básicamente. En primer lugar, recordemos que el fenómeno antiguamente llamado telequinético era el fenómeno específico que involucraba cualquier forma de actividad de movimientos de mesas. Las formas más clásicas eran un grupo de personas rodeando una mesa, colocaban sus manos sobre la mesa y entonces la mesa comenzaba a moverse. El problema de este tipo de efectos, al que se le llamaba, creo erróneamente, telequinesia, era que se sentía que la mesa se movía por sí sola. Las experiencias de mesas fue un fenómeno. Nosotros tuvimos un trabajo de investigación aquí con un colega y un medium que producía un efecto y ellos armaron aquí mismo, ¿no? Venían el día de semana, porque los sábados estábamos en curso. Construyeron todo un sistema con el cual examinaron a este medium y colocaron unas pequeñas básculas digitales debajo de la mesa para evaluar las cuestiones de peso, y hubo una serie de fenómenos muy impresionantes. También hubo un efecto de biocampo. Habíamos colocado el Celeron en un sistema operativo y mostraba un efecto de campo que alteraba el sistema electrónico, ¿no? Además de la mesa concretamente. Pero en términos generales, la experiencia de mesas, también se llama table tournante, o sea, la mesa que gira, o tablas girantes, o sea, tiene varios nombres, depende si en brasileño o en francés y así. Las primeras formas de espiritismo de mediados del siglo XIX, incluso previas a Allan Kardec, consistían en estas prácticas que hoy se les llama de transcomunicación instrumental, en la que no se utilizan aparatos electrónicos, sino que se utilizaban, por ejemplo, vasografías, que luego derivó en la Ouija, o diferentes instrumentos mecánicos y cosas por el estilo. Pero el tema de la mesa era muy curioso porque consistía en colocar las manos levemente apoyadas sobre la mesa, las personas podían estar de pie o sentadas, y se hacía una invocación a una entidad que estuviera cerca, o un espíritu guía, o alguna fuerza, o algún espíritu en particular, el padre, madre, padre, lo que fuera. Colocaban las manos y la mesa comenzaba a hacer movimientos. Al principio una cosa tipo vibracional, no demasiado intensa, luego comenzaba a girar hacia un lado y hacia el otro, o a hacer movimientos, o entrecomilladamente un baile, por eso se llamaban las mesas danzarinas también, que hacían un giro como bailes o cosas por el estilo. Pero lo más típico era que la mesa se levantara de una pata y así hiciera tac, 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 tac. Y entonces se creía en aquella época que había un espíritu, una entidad intentando comunicarse, pero como no había forma de hacerlo, sino a través de una influencia física y a través de algún golpeteo, ese golpeteo llevó el nombre de RAPS, R-A-P-S. Y estos golpes fueron los que permitieron en algunas sesiones espiritistas decodificar un mensaje y sacar algún tipo de información. Una forma bastante primitiva. En la clasificación que hace Allan Kardec y otros autores ya hablan de telequinesias, en el sentido de que había, digamos, un fenómeno paranormal involucrado. Pero luego se descubrió, o algunos estudios mostraron, que en realidad las personas movían la mesa. No por fraude, sino porque los movimientos en realidad eran producto de la sinergia que se generaba en el mismo grupo, y entonces los movimientos eran resultado de una especie de combinación de fuerzas, con lo cual, pero eran movimientos musculares, ¿no? Es como la escritura automática o cualquier otro, o el acto idiomotor de la radiestesia, ¿no? Lo que usaron la semana pasada. O sea, la idea básicamente era que había algún tipo de fuerza involucrada que estaba un poco en la frontera entre lo telequinético y el movimiento muscular, entonces nunca era totalmente claro. En las prácticas del espiritismo, muy ocasionalmente, algunos reportes de médiums extraordinarios, como Will Schneider y otros tantos, decían que en rigor, por momentos, la mesa se levantaba de sus 3 o 4 patas y se elevaba a unos pocos centímetros, un poco como lo que vemos en esta fotografía y así, ¿no? De modo tal que ese tipo de efectos fueron posiblemente los más impresionantes del espiritismo
americanos, sobre todo británicos, no tanto de los kardecistas, que luego abandonaron ese tipo de prácticas para utilizar el cuerpo del medium como instrumento privilegiado para la comunicación espiritual. Otra forma de efecto macro PK es, por ejemplo, el caso que mencionaba anteriormente, Uri Geller. Uri Geller era un adolescente israelí que se hizo famoso, vino a la Argentina en el 76, plena dictadura, pero bueno, lo dejaron actuar, no pasó nada. La cuestión es que tanto Geller como, bueno, otros que, Jean-Pierre Girard, un francés, bueno, y una cantidad de gente, apareció diciendo tener poderes telequinéticos, y entonces enseñar incluso a las personas a manejar estas cuestiones en forma voluntaria. Geller ahí tuvo como una estrategia, más allá de toda su controversia, una estrategia bastante inteligente. Fue el primero que llevó el fenómeno paranormal a los escenarios, ¿no? A los teatros. Entonces se convoca. Acá estuvo en el Odeón, por ejemplo, en el 76. Pero después iba a muchos programas de televisión. Hace unos años atrás, Gigi Gabriel lo entrevistó. Y bueno, un poco relatando lo que fue todo el suceso y el fenómeno del doblaje de cucharas, ¿no? En inglés el metal bending, ¿no? Que fue un fenómeno extraordinario que puso un poco sobre el tapete la cuestión de la telequinesia, que había estado como un poquito abandonada, no se le prestaba demasiada atención. Entonces la idea de tener una persona que tenía esta virtud, esta condición supuestamente de doblar la parte débil de un metal, un tenedor, una barra de acero, y luego él mismo proponiéndose para ser investigado, para pasar por procesos de, mejor dicho, por protocolos de investigación en universidades, y así generó un movimiento, inoculó en el movimiento parapsicológico una inquietud por examinar nuevamente los fenómenos de telequinesia. Eso por un lado. Geller tiene varios libros escritos y así, pero una de las cosas más interesantes en torno... Acá vemos algunos de estos efectos, ¿ven? Ahí la mesa, ahí como levitando literalmente, ¿no? No se lo ve claramente, pero incluso le colocaban a las patas de la mesa un dispositivo para evitar que algún pillo se acercara, ¿no? Y la golpeara o la moviera, y así muchas. Recuerden que estas sesiones se llevaban a cabo en plena oscuridad. Estas fotos que estamos viendo son una novedad de la época, porque están tomadas con cámaras altamente fotosensibles, porque en realidad las sesiones se hacían casi en penumbras o oscuras, de modo que tomar una fotografía bajo estas condiciones, cuando no era el flash de magnesio de la vieja época, era bastante complicado. Y a veces se veían este tipo de manipulaciones y cosas por el estilo. De modo que, bueno, un poco... ¿Y por qué en la oscuridad se hacía? ¿Por qué así lo oscuro? Porque supuestamente los medios decían que la oscuridad, que la luz los afectaba en su sensibilidad. Entonces cuando estos fenómenos se producían, siempre se producían en la oscuridad, lo cual generaba mucho prejuicio, mucha controversia, porque claro, la oscuridad era, digamos, la mejor oportunidad para mandarse una bacana, ¿no? Pero los medios en general siempre, y había muy pocos que aceptaban a plena luz, ¿no? Incluso con luz eléctrica, que fue lo que vino después. Pero en términos generales, el hecho de que las sesiones espíritas se hicieran en penumbras era porque la penumbra ayudaba a la manifestación de los fluidos, ¿no? Y a que los espíritus se manifestaran, pero al mismo tiempo estaba la sospecha de que los que participaban ahí, de tanto en tanto, no pudieran controlarse y la persona no estaba manipulando un mecanismo, usando el piecito, ¿no? O alguna cosa, o alguna trampilla que a veces se utilizaba. Las entidades se manifiestan en penumbra o en oscuridad, con mucho silencio. En realidad, con luz también se van a manifestar, pero cuando se apaga la luz, se pueden observar, las ves y podés hablar con ellas. Es lo que se dice. Sí, en términos generales el tema de la luz fue toda una controversia, porque se supone que la luz afecta, la luz eléctrica o incluso la luz solar afecta la sensibilidad del medium. Entonces ese era el argumento por el que las sesiones se hacían o en oscuras o en penumbras, preferentemente penumbra. Después los investigadores utilizaron un truco que viene de la fotografía para engañar este proceso, y que es hacerla con luces rojas. Entonces prendían luces rojas y de ahí salió bueno, hay una película que habla de esto, pero salió que muchas de las sesiones, entonces cuando se hacían con luces rojas se podían tomar fotos.
Y ese entonces era una buena oportunidad para... Y eso vino por los fotógrafos, que utilizaban luz roja para poder hacer el revelado de fotos. Porque la luz roja tiene digamos, impide que el papel fotosensible se manche, y entonces se puede... los antiguos que revelaban fotos utilizaban luz roja para poder revelar las fotografías. Incluso los propios medios aceptaron utilizar luz roja para... ¿Los medios para incorporan a la entidad o simplemente la dejan fuera de su cuerpo y pueden hablar con ella? Depende, es una buena pregunta, depende. Algunos necesitan la incorporación y otros la inspiración. Es un tema controvertido. No todos los medios tienen la misma sensación. Algunos se sienten incorporados, como que la entidad se inocula, y otros se sienten inspirados. Inspirado quiere decir que la entidad está cercana, pero no penetra el cuerpo. Como ese caso de que se le mete adentro. Así. Se puede sentir, vos la sentís. Exacto, claro. ¿La ves? No, la sentís. La sentís. El medio la siente, pero no la... la siente, pero no la tiene incorporada, como si fuera una cosa intrusiva. Salvo los medios que hacen... sensación de presencia. ¿Cómo? Se llama sensación de presencia en los medios. Sí, la sensación de presencia es otro nivel más diferente. Eso lo vamos a ver cuando vemos el tema de mediunidad. La sensación de presencia es cuando cualquier persona, incluso vos, yo, cualquiera, tiene la sensación de que hay alguien ocupando el espacio físico donde estás. El caso de la mediunidad intuitiva o sensible es esa mediunidad en donde el medium sabe que la entidad está cerca, incluso cerca de su perispíritu, pero no lo penetra. El medium de incorporación, claro, el medium de incorporación es el que toma esa entidad en su propio cuerpo y luego lo representa. Por ejemplo, el caso de los pintores, los que hacen pintura, psicografía y así, ellos dicen que el espíritu se incorpora en su cuerpo y utiliza su aparato neuromuscular para producir obras de arte, música, escritos y así, ¿no? Es como más penetrante la acción porque la... Como si fuera canalizador esa noción, ¿no? No sé si la palabra... Claro, exactamente, como si fuera un canalizador, sí, porque el caso de Ramta, por ejemplo, una supuesta entidad extraterrestre que incorpora a Zeta Knight, que es una medium americana que está activa todavía, es una mujer grande, ella siempre lo incorpora. No solamente lo incorpora, sino que además, cuando da sus discursos, renguea de una manera medio parecida a los umbandistas. Vieron que los umbandistas se incorporan y cuando se convierten en el pretovelo o en los seyús, hacen estos movimientos así porque la entidad está dentro de sus cuerpos, no está por fuera. Entonces cuando danzan o hacen así, utilizan un criterio de incorporación. Es una pregunta interesante esa, de cómo pero eso depende de cómo cada medium lo siente. Y bueno, tiene que ver con esto. A mí que me ha dicho que tienen la particularidad de hablar con ellos porque se te presentan y sí, una vez yo lo sentí, estaba sentado con las piernas cruzadas yo, sí, y la habitación estaba oscura. Sentí como abrió la puerta, pasó y se quedó agarrado mío. Claro. Pero la vi. Te juro que la primera vez que me pasó... ¿Pero qué viste? Se me erizaron toda la piel y la sentí, pero no la miré. No miré. Pero te diste cuenta que algo había ahí. Sí, sí. Estaba flotando, no pisaba el suelo, estaba flotando y tenía una altura. Sí, lo sentí. ¿Y dónde era eso? No, yo porque tengo propiedades afuera y justo me había quedado esa casa que estaba sola. Ajá. Entonces fui, me senté, traté de meditar y cuando me senté, no sé si pongámosle orar, a los 10, 20 minutos se me apareció, es como que se me abrió la puerta, la sentí a la puerta, por el departamento, pero la sentí como entró a la habitación y cuando estaba estaba en penumbra y cuando se me acerca, la vi de costado y
porque estaba ahí. Y después, bueno, entré a otra habitación con esta sensibilidad que yo digo de que puedo darme cuenta que justo agarré, prendí una vela y cuando voy a entrar a la habitación, porque estaba oscura, me tomaron las dos manos y acá, hasta acá me hicieron así, como si estuvieran sacándome la ropa. Dije, bueno, está bien, me retiro. Y me retiré. Pero sí me dijo otro amigo mío que si te hubieses quedado, hubieses charlado. No, gracias. Ahí está. Bueno, seguimos. Este es el caso que les mostré. Hay ahora en YouTube, está lleno de videos. En una época era difícil de ver esto, pero bueno, ahora está súper poblado en YouTube. Este es el caso de Lina Kulachina. Son fotos, en realidad. Ahora si ponen en YouTube lo van a encontrar. Donde ella con sus propias manos, era una mujer, una ama de casa rusa, que un día descubrió que tenía este don, y varios científicos rusos. Recuerden que los rusos en los tiempos del socialismo, el materialismo dialéctico, era muy crítico de la parapsicología, entonces no se podía ir así muy libremente diciendo yo soy parapsicólogo o practico este tipo de cosas, porque el régimen obviamente no lo permitía, de modo que había que ser muy cauto, ¿no?, para referirse a esto. Los rusos tuvieron la inteligencia, algunos, de utilizar neologismos o palabras inventadas que en realidad involucraban a la parapsicología. Por ejemplo, utilizaron la palabra psicotrónica, ¿no? La palabra psicotrónica, trónica, electrónica, ¿no?, era como un poco disuasiva, pero básicamente era investigación paranormal. Lo que pasa es que toda cuestión vinculada con lo espiritual y así estaba literalmente proscripto, perseguido. Incluso podrían ser capturados y enviados a trabajos forzados en la Siberia, toda una serie de problemas más de corte político e ideológico. Incluso Lina Kulachina nunca hablaba de la energía espiritual, no se planteaba estos fenómenos como algo producto de una acción espiritual, ¿no?, sino más bien de energía electromagnética, ¿no?, o algún campo generado, porque había que ser muy cauto, porque tenía que estar en línea con la filosofía materialista marxista, ¿no? Entonces había varias cuestiones ahí. Si uno, bueno, ve esos antiguos libros de parapsicología soviética que están en castellano, van a encontrar muchos términos muy disfrazados para describir los casos, pero digamos en términos generales la idea era que ella emitía un campo de energía en torno a sus manos que producía los movimientos de estos objetos. Bueno, habría que verlo en los videos originales y así. Este es el caso de Colin Evans, un medium británico que tiene una experiencia de levitación, ¿no?, espontánea. En momentos parece que pega un salto, ¿no?, da la sensación. El salón estaba también en penumbras y él pega un grito, y entonces un fotógrafo, cuando toma la fotografía, descubre al tipo como en un estado así de éxtasis. Algunos son un poco más perspicaces y descubrieron o vieron que al revelar la fotografía y amplificarla, estas terminaciones que se ven acá no son otra cosa que hilos o algo para el estilo, que generaron toda una controversia en la versión fotográfica ampliada, y la posición del cuerpo y así, donde da la sensación de que aparentemente tendría algún tipo de arnés, ¿no?, o algo así, pero bueno, nada. Acá se ve un poquito mejor. Terminaciones o filamentos, ¿no?, lo cual daba la sensación que no es muy confiable la levitación, pero digamos, y esta, bueno, fue formidable. Esta es una sesión a oscuras, tomada con una cámara de infrarrojos, que era una novedad para la época. ¿Y qué descubrieron? Cuando le toman la fotografía, en las sesiones de esta supuesta medium, los objetos que estaban arriba de la mesa, floreros, objetos de porcelana y así, estallaban, reventaban, volaban. Claro, todos pensaban que era la acción de los espíritus. ¿Qué es lo que descubren? A la buena pilla, estirando su mano para agarrar un objeto y arrojarlo con su mano. Ahora, fíjense qué curioso, porque la medium estaba atada. La tipa se saludó, se paró, agarró el objeto, pum, lo arrojó, ¿no? Y simulaba de que había espíritus y cosas por el estilo. Muy icónica esta foto.
para que veamos cuán cautos tenemos que ser con los que dicen que tienen poderes paranormales y cosas por el estilo. Bueno, vamos al caso de la psicoquinesis biológica, ¿sí? Lo que se llama bio-PK. Esto es muy interesante porque nos aproxima a un territorio en el que el efecto de biocampo del que hemos hablado tiene aplicaciones prácticas y tiene aplicaciones principalmente en el campo médico, sobre todo porque Cliff Baxter y toda una serie de estudiosos comenzaron a ver de que una persona que se concentra sobre un cultivo de células o tejidos, o sobre plantas, o sobre cualquier organismo biológico básico, digamos, puede generar cambios, sobre todo cuando luego hacen las comparaciones experimentales del grupo control experimental. En una prueba, por ejemplo, la anterior. En una de estas pruebas, por ejemplo, se hizo la siguiente práctica. Y en alguna época histórica, cuando hacíamos los cursos semanales, hace muchos años, les recomendaba hacer esta prueba, una vez la hicimos, de cultivar semillas, pueden ser de alpistes, centeno, mijo, cualquiera de estas semillitas que comen los pájaros, y plantarlas en cubeteras o cosas por el estilo, y luego tomar la misma semilla del mismo saco, la misma tierra, etcétera, y hacer un grupo control. Ese grupo control lo ponemos en un lugar relativamente cercano a las condiciones, digamos, de temperatura y humedad de la planta tratada, y solamente trabajamos con la planta tratada. La planta tratada o experimental sería aquella en la que durante dosis de aproximadamente 15 a 20 minutos diarios, o en varios momentos del día, colocamos nuestras manos a unos 15 a 20 centímetros con el propósito de que la planta crezca más. A muchos de estos, algunos le llaman la mano verde, o le hablan a las plantas, ¿no? Cosas por el estilo. Bueno, la idea básicamente es que este tratamiento energético, ¿no? esta idea de que la mano genera un campo que influye sobre el tejido vegetal, en algunos casos fue impresionante, porque efectivamente, de estudios hechos, incluso acá en Argentina, había un cura, se llamaba Enrique Novillo Paulín, estaba en la Universidad de Salvador hasta el año 87, 88, y lo interesante del cura era que él le proponía a sus estudiantes hacer este tipo de pruebas, colocaba y luego se tomaba el trabajo de sacar cada una, después de, pongamos, 20 días, un mes, cosas por el estilo, se tomaba el trabajo de sacar las plantas, tomar 1 centímetro y medir cada uno de los tallos de la planta de punta a raíz y tomar el número de centímetros de crecimiento. Lo curioso del caso era que luego comparaba los centímetros de crecimiento de la planta tratada en comparación con los centímetros de la planta control que no había sido tratada, y había descubierto que la planta tratada tenía, pongamos, aproximadamente entre medio a 1 centímetro más de altura en promedio en comparación con el grupo control. O sea que aparentemente había, entre comillas, una influencia de crecimiento en las plantas, ¿no? En las semillitas plantadas. Sí. Te voy a interrumpir un cachito. Dime. Lo que pasa es que las plantas pueden leer las ondas que emiten nuestra mente, y ahí es donde las están influyendo. Hay todo un estudio que los vegetales sí, pueden captar las ondas de vibración, depende cómo esté uno, si están positivos o están negativos, las plantas lo sienten y van a crecer o disminuir. Bueno, esa sería indirectamente la explicación de por qué algunos tienen jardines hermosos y otros, pobres, no pueden plantar no les crece un malbón en 20 años. Hay un estudio del agua también, ¿no, profe? No sé si ¿Cómo? Que del agua también, que... Masaru Emoto, sí, el japonés, sí. Que le habla la planta. Tal cual. Bueno, acá en la Argentina y en otros países se hacían el mismo experimento con el agua magnetizada. ¿En qué consistía? Te tomaban, agarraban un vaso de agua, le imponían las manos al vaso de agua. Y luego un vaso de la misma fuente, exactamente igual, y con eso regaban las plantas. Con el agua magnetizada, ellos decían, hablo de fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, los mediums, o las personas que están capacitadas o entrenadas en el arte de la magnetoterapia, que era la técnica, que también daban de esa agua a las personas,
¿sí? Se cargan energéticamente. Se cargan con el fluido de las manos y luego se le daba de tomar a una persona o se regaba una planta y la planta crecía más que la otra agua que no tenía ninguna carga en absoluto, ¿no? Masaru Emoto hizo algo mucho más complejo. No le cantaba, le ponía música o le oraba o le ponía letras con un significado afectivo, emocional, positivo al agua. Y cuando lo observaba en el microscopio, los cristales de agua crecían de una manera diferente respecto al agua que, por ejemplo, se le generaba agresión, o le ponían todo pesado, o cierto tipo de cosas, así como más... Como si hubiera, efectivamente, claro, pero el punto es que el cristal de agua, además lo congelaba, entonces mostraba como el cristal de agua congelado, cuando se formaba, tenía una variación. Variaba respecto a otro tipo de agua, digamos, a la que se le influía con otro tipo de sonido, o sobre todo un afecto, ¿no? La bronca, el odio y así, bueno, concentrate en el agua, poné todo tu odio en el agua. Congelaban el agua y cuando estaba a punto de congelación sacaban una pieza y la veían en el microscopio y cambiaba. Así que es un muy buen dato, sí, eso también. Eso habla fundamentalmente de los cambios emocionales, o sea, los cambios físicos que se generan a causa de los diferentes estados emocionales, positivos o negativos, o emociones negativas o positivas, ¿no? Pero bueno, esto un poco habla. El caso de Oscar Estebany, que es sanador, digamos, ¿sí? De Canadá, fue increíble porque le habían pedido un biólogo canadiense que se llamaba Bernard Graff, lo sometió a una prueba muy interesante. Ellos tenían como eran biólogos, trabajaban con ratoncitos de laboratorio. Entonces tomaron 150 ratoncitos, divididos en 3 bandejas de 50. Tomaron a todos los ratoncitos, le hicieron con un bisturí, una incisión no mortal, pequeñita, a cada uno de los ratoncitos. Una vez hecho esto, Estebany tenía que visitar el laboratorio una noche, tomar a cada uno de los ratoncitos y hacerle un ejercicio de imposición de manos, o simplemente colocar las manos por encima de la jaula donde estaban los ratoncitos. A la otra bandeja de ratoncitos no los tenía que ver y, digamos, con una fotografía o cosa por el estilo, hoy usaríamos una cámara o cosa similar, se concentraba en esa bandeja de ratoncitos, pero a distancia desde su casa. Y la tercera bandeja de control. No tenía tratamiento alguno. Todos los ratoncitos provenían de la misma madre, digamos, o cosa por el estilo. Cuando luego vieron el estado de cicatrización de las heridas del ratoncito tratado por las manos de Estebany, estaban prácticamente cicatrizadas. El otro grupo estaban en vías de cicatrización y el otro grupo, algunas hasta incluso habían muerto, y otras estaban, digamos, tuvieron que ser curadas, digamos, con algún procedimiento farmacológico, ¿no? Un cicatrizante y así. De modo que lo interesante de esta prueba que demostró era el efecto de concentración. Lo primero que se planteó es, el ratoncito no se sugestiona, nada. Entonces, o sea que realmente hubo algún tipo de efecto. El efecto presencial fue mucho más eficaz que el trabajo que él hizo a distancia sobre la bandeja de ratoncitos, ¿sí? Y esta fue una de las pruebas más notables. Y luego finalmente el caso de Dolores Krieger. Dolores Krieger, estamos hablando de experimentos pioneros, ¿no? De quienes comenzaron este tipo de trabajos. Dolores Krieger era una enfermera. Hoy, que parece bastante común que muchos reikistas visiten hospitales y algunas enfermeras que también son formadas en Reiki o en terapias similares, Qigong, imposición de manos, o manos de luz de Brennan, una enorme cantidad de técnicas, Qigong, Qigong, de técnicas de imposición de manos o de toque terapéutico y así. En el taller de sensibilidad trabajamos con una de esas técnicas. Yo la que más conozco es la de, Dolores Krieger y otros autores, que es la de imposición de manos clásica, el toque terapéutico. Pero hoy día existen muchas. Bueno, ella utilizó un método de toque terapéutico con pacientes, algunos terminales, otros, y encontró que efectivamente aquellos pacientes sobre quienes ella imponía las manos tenían un lapso de internación menor, más corto, respecto a otros pacientes con la misma patología
que los externaban o morían algunos incluso. ¿Sí? O sea que efectivamente el ejercicio de imposición de manos, en aquella época no había estos controles de consentimiento informado, ética, entonces ella iba y le ponía las manos, quisiera o no quisiera. Pero bueno, después esto un poco se corrigió y los terapeutas energéticos, los americanos llaman esto energetics healing, sanaciones energéticas, y como no hay una sola, hay cientos, algunas están hasta patentadas, pero los americanos son muy celosos de sus técnicas y enseguida van y patentan. Acá vas a la oficina de patentes a llevar una técnica así y te cagan la risa en la cara. Pero convengamos que allá es bastante común hacer estas cosas. Entonces van y, claro, imagínense eso, el presidente de la oficina, quiero registrar un método energético. Se miran entre ellos y dicen, anda, tómatela. Esto acá es un absurdo. Bueno, allá es algo bastante común. Cualquier idea se registra, aunque sea un logo o lo que fuera. Bueno, la cuestión es que Dolores Krieger escribió un libro sobre el tema que se llama Toque Terapéutico. Y bueno, fue muy exitoso, y decía, no sé ahora, pero en una época había escuelas de toque terapéutico en muchas partes del mundo, en Estados Unidos sobre todo, se hizo muy famosa ella con esto. Y la idea básicamente es que el trabajo del toque terapéutico involucra una hibridación de muchas técnicas, va desde los chakras, el trabajo de estilo mesmerismo, o sea, con imposición de mano, colocando la mano en la frente, en el pecho, o en alguna zona en particular del campo áurico de la persona, bueno, toda una serie de cuestiones. Pero más allá de eso, para la parapsicología específicamente, el interés central es el resultado, no lo que Dolores Krieger creyera o pensara, o de la India, de los chakras y todo lo demás, sino más bien del efecto del resultado. Y el resultado mostraba que efectivamente había pacientes de cáncer o pacientes con tumores severos a nivel cerebro u otros tipos de patologías que cursaban una recuperación anómala para la medicina, o sea, rara, y que llevó a ella a incluso pasar por procesos de diagnóstico clínico, en donde se le sometía, se le colocaba, por ejemplo, esas, ¿cómo se llaman los biólogos que usan las videoreloj, tubos de ensayo, una serie de procedimientos, y que ella impusiera las manos sobre esos tejidos. Y efectivamente, cuando analizaban los tejidos, sin siquiera los biólogos saber cuál tejido había sido tratado, veían que había cambios significativos en la recuperación de algunas células, ¿sí? O, por el contrario, en algunos tratamientos de ese estilo. Por ejemplo, uno era muy curioso, irradiaban a un tejido con rayos gamma y lo convertían en un cáncer automáticamente. Entonces tomaban el tejido, se lo daban a ella en un tubo de ensayo, se concentraban el tejido en sus manos y al cabo de unos días, cuando observaban el tejido, había una menor proporción de células cancerosas en comparación con un grupo control, ¿sí? Que estaban las células en proceso de carcinoma. De modo que este tipo de trabajos lo que demuestra es la factibilidad de pensar a las técnicas de imposición de mano como una forma de interacción del campo. Dicho en otras palabras, una forma de psicoquinesis. ¿Es una forma de interacción de campo lo que hacen las religiones como protestantes o evangélicos? Sí. Evangélicos me parece. Sí. Cuando están sus seguidores o fieles, y viene... es un buen punto, claro. Te toca la cabeza y se desploman. A mí nunca me pasó, yo, bueno, no crees. Pasé de la religión católica a esta, pero claro. Yo nunca. Yo me no, quedé, porque no estás en el sistema de creencias. A ver, cuando me tocó la frente, sinceramente no le dije, pero me vas a hacer caer vos, y me quedé, y no, para nada. No, claro. No. Pero en el argumento pentecostal, recordemos que las iglesias pentecostales practican este tipo de tratamientos porque asumen de que el Espíritu Santo baja y es el Espíritu Santo el que te, digamos, voltea,
¿no? Lo mismo pasa con los cuáqueros en Estados Unidos, Sí, hay miles de grupos religiosos. El problema es el sistema de creencias de esos grupos y el efecto de contagio. Porque vos estás en torno a un grupo de personas que tienen la misma experiencia y seguramente de los 100 que hay, los 100 se caen sí. porque están convencidos y además viene con toda la cosa rítmica, ¿no? Sí. Y la voz del pastor y el poder del espíritu que desciende y que genera todo, bueno, por supuesto. Entonces hay contagio, hay sugestión, y todo lo que... Pero si vas vos que no crees... O tiene parte de hipnosis también. Sí, lo mismo, claro, sí, una forma de sugestión. Y ahí es donde ese fenómeno es eficaz, entre quienes creen. Porque el tema de la ayahuasca que mostré hace un rato, yo les conté la anécdota, yo sobre el ritual, les conté, ¿no? El ritual de Santo Daimé. Porque lo viste en video. El ritual de Santo Daimé, y los únicos que tenían todas las visiones eran el chamán, el que estaba en el centro del círculo, y más o menos los seguidores que estaban. Pero nosotros que estábamos como outsiders, afuera, observadores, digamos, pero también consumiendo, teníamos que tener 2 o 3 tomas para que nos pegara el efecto, y aún así veíamos cristalitos y lucecitas y cosas por el estilo. En cambio, el chamán, con mojarse los labios, por decirlo así, empezó a hablar con todos los animales amazónicos, el tigre, la planta, el árbol y todo. Formidable. Bueno, así es el ritual. O sea, no necesitas casi ni siquiera el psicotrópico, digamos, el enteógeno, para generar el efecto. O sea, el sistema de creencias es lo que te genera. De todas maneras, no tiene que ver con esto. Pero, y ahora vamos con el ejercicio y después vamos al breve del almuerzo, pero hay varias cuestiones interesantes, sobre todo en términos de una cuestión de la que se ha discutido mucho, que tiene que ver con daños, trabajos, hechicería y cosas por el estilo, cuando se utilizan, por ejemplo, muñecos o materiales de este estilo. Y hay varios autores que plantearon la idea, una idea por supuesto que sería impublicable en términos éticos, que tiene que ver con la cuestión de algo razonable. Si es posible curar con el poder de la mente, o con el biocampo, con la energía, etc., ¿qué? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no es posible también producir el efecto inverso y reventarle la vida a alguno? Más de uno quisiera reventar a alguien. Pero, espera, quiero terminar con esto. Pero es interesante el hecho de que muchos de estas cuestiones son muy especulativas, ¿no? Y aunque la idea global es que es posible, ¿no? El punto es que nadie la ha podido probar de una manera, digamos, confiable, por lo menos, verídica. Pero lo cierto es que, efectivamente, el punto es que hay cierto tipo de prácticas, en el caso del vudú, en el caso de algunos cultos, sobre todo de las Antillas, ¿no? En el que aparece esta idea. Ahora hay un problema con estas cuestiones, que un amigo antropólogo que estuvo en Haití, en Puerto Príncipe, viviendo, un asco, unas cosas que contaba, bueno, al margen de por la pobreza, la miseria y todo lo demás. Pero además de eso, una cosa interesante que recuerdo que contaba era cómo el Hugan, que son los brujos del vudú, existen 2, Hugans y Mambos. Los Mambos son las mujeres. Es una religión con mucho énfasis en lo patriarcal. Entonces los varones con los varones, las mujeres con las mujeres. Y una cosa curiosa de la práctica del vudú, por ejemplo en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, hay una gran comunidad haitiana y son todos del vudú, el varón samerito, una historia así. Y uno de los temas más críticos era la cuestión de los daños de la distancia. Ustedes saben que François Duvalier, el dictador haitiano, en los 70, dice que tenía su equipo de brujos. ¿No? ¿Recuerdan la película La serpiente y el arcoíris? Una película de los 80, a lo mejor alguno lo vio. Bueno, donde un antropólogo viaja y descubre el veneno que supuestamente generaba los zombies y con los que se podía hacer daños y cosas por el estilo. Bueno, la cuestión es que este colega antropólogo viajó a Haití, tuvo una serie de estudios, de trabajo, y por supuesto, una noche fue a uno de los famosos rituales vudú. Y bueno, entre otras cosas, bueno, los sacerdotes le preguntaban cómo era la cuestión del culto. Entonces decían, no, lo que pasa es que en Argentina es muy común
se lo explicaba así en un francés, español, más o menos, como se hacía entender. En Argentina es muy común que la gente diga que le hicieron un daño, ¿no? Y que cree en ese daño, o que el vidente le diga que le hicieron un daño, un trabajo, un hechizo, y la persona entonces... El brujo dice que lo miraba y decía, ¿cómo? Dice, pero eso no es un daño, es una estafa. Ah, pero ustedes no practican... No, nosotros hacemos algo totalmente distinto. Eso es una estafa de alguien que te dice que te hace un daño para sacarle plata. El daño no se hace así, le dice el brujo a mi colega, ¿no? Dice, no, el daño no se hace, no. En primer lugar, la víctima tiene que saber que ha sido dañada, y tiene que saberlo fácticamente, o sea, no le dijo así, pero le digo, tiene que enterarse. ¿Cómo hace? Bueno, el brujo va a la casa con un muñeco, con la cara, la forma, dibujado, ¿no? de la víctima, y le dice, este que está acá es Jean-Pierre tanto. Y esta persona se va a morir, porque yo lo voy a enterrar en un pozo, y en ese pozo se va a pudrir, y va a morir, y se va a desintegrar junto. Y no es que le hace creer, sino que le dice con total convicción cómo le va a hacer el daño, dónde se lo va a hacer y dónde va a enterrar ese muñeco. A encontrarlo el muñeco en un campo, en un cementerio y así. Y la persona tiene que saber que ese brujo, al que la mayoría le teme, le hace ese daño. O le tira un papel debajo de la puerta diciéndole, ¿ves? Este que sos vos y este que es tu muñeco, bueno, a este lo voy a matar. Porque o un X me encomendó. A veces hay cuestiones de narcotráfico, una historia bastante... En otros lugares también se hace esto. Los narcotraficantes creen mucho en los daños y las brujerías. Y por eso en algunos lugares se los puede combatir gracias a esos miedos. Entonces, utilizan este sistema. Y efectivamente la persona que cree en su sistema de creencias, está convencido del poder de ese brujo y el poder de ese daño, se comienza a poner mal, se deprime y se termina muriendo. Pero no es porque hay una orden mental, telepática, es todo mentira. En realidad, lo que el brujo hace es convencerlo de que efectivamente el alma de esa persona está dentro de ese muñeco y lo va a matar. Y efectivamente, al poco tiempo, se termina muriendo. Entonces, claro, cuando me cuenta esto, digo, claro, ahí está la eficacia del daño. La eficacia del daño está en que vos sabés que hay un tipo que tiene tu imagen y que te está haciendo cosas para matarte. Vos lo sabés. Ahora, Y vos lo sabés. Y te lo está haciendo este brujo que es conocido, prestigioso y famoso por eso. en el caso del sapito que vos contás, Sí. que la mujer le paró el corazón, Sí. bueno, ahí se podría tomar eso como un daño. Que Que tiene ese logró- poder de pan. y Si lo hace con un sapo, lo puede hacer con una persona. Exactamente. Bueno, supongamos, claro. Sí, eso sí. Ese experimento disparó todas las fantasías en torno a esa especulación. No se sabe si, bueno, claro, para darle corazón a un sapito, para darle corazón a Gino, Claro, hay una distancia. Ese es el problema. Hay que ver si... Si quieren probamos y hacemos. Nos entramos, lo ponemos las manos El ahí. tema hay que ver si Gino acepta. no, pero el sapito no aceptó. Por eso. Claro. El tema es El ese. sapito no sabía No, nada. no sabía nada. Yo puedo caer en la sugestión, pero un sapito, Claro, Claro. exactamente. por eso Exacto. digo. A eso es. Claro, sí, es una buena observación, claro. Sí, sí. Y cuando hicieron ese experimento, imagínate toda la ola de comentarios y especulaciones que generó. Porque está bien, dicen que lo hizo solamente una vez, que le costó una energía, ella dice que quedó extenuada, más extenuada por la muerte del sapito que por lo que hizo, toda una serie de cosas, ¿no? Si mata a una persona, se muere. Lo que pasa Claro, ¿entendés? Obviamente, claro, porque un poco como que la presionaron y bueno, vamos a hacer y dice que lo hizo una sola vez y nunca más. Pero digo, en el caso de los brujos vudú, es un tema controvertido, ¿no? La cuestión de generar esto. Sí, Ese es decime. un tema, ¿no? El Sí. tema, digamos, de la aceptación, como dije recién, Sí, de ese brujo o no de lo que dice, ¿no es cierto? Exacto. Muy bien. Por Sí. otro lado están las entidades, digamos, las Sí. que se conocen porque hay películas, hay cosas. sí, Las entidades de terror, o sea, las entidades malíferas o maléficas, sí, que hacen posesión también, ¿no? sí. O no, depende. Es otra cosa, ¿Y con ¿no? eso qué?
digo que se diferencia una entidad, Sí, ¿cierto? Desconocida, sí. ¿cierto? Que produce en el ser humano distintas cuestiones Sí, igual yo y locuras, ¿o qué? Está muy ahí. Sí, el ejemplo que anómala, ¿no? el ejemplo que este colega mío me daba era que en realidad, o sea, nosotros lo pensamos desde otro lugar, lo pensamos desde el lugar de la sugestión, Claro. y sobre todo él desde la cultura, Claro. ¿no? Que es un objeto de estudio. Porque es la cultura la propensa a generar. O sea, viene ese brujo Haití acá, le hace eso a cualquiera de nosotros y nos reímos en la cara de él. Pero allá a esa figura le temen. Es famosa por ser mafioso, por ser narcotraficante, por ser brujo, por ser proxeneta, por ser pedófilo, por todo lo malo del mundo está representado en esa figura, ¿se entiende? Entonces, así como tiene la impunidad para hacer todo eso, también tiene la impunidad para matarte. Claro. Y en ese contexto cultural no es algo irracional. Al tipo lo esculturizás, lo sacás de esa cultura y lo traes acá y es un Se cae. pobre diablo, vamos a decirlo así brutamente, un pobre negro que no mueve el barómetro, ¿se entiende? Desde el punto de vista de las creencias. Es un nada, no existe. Pero en su cultura, yo que tengo una comunidad de nigerianos que vienen ataviados con sus ropas, no sé si practican algún tipo de religión, nunca hablé con ellos, pero estaría bueno. Claro, porque estoy seguro que en ese contexto ellos están absolutamente convencidos de que sus brujos, sus hechiceros tienen, y te lo relatan con absoluta convicción. O sea, como si vos, no sé, discutieras, qué sé yo, de política o de cualquier otro tema. El punto es de qué manera por supuesto, el brujo, cuando tuvieron el diálogo, más allá de, yo ahora te lo cuento rápidamente, pero dice exactamente eso que vos decís. El brujo no es que solamente le muestra a su víctima el daño que le va a hacer. Además invoca a determinados dioses y dice qué dios y qué entidad y qué figura va a bajar y lo va a atormentar y todas las noches va a estar pensando que ese espíritu demoníaco lo va a visitar a su casa, etcétera, etcétera. O sea que la idea básicamente es que la persona tiene que estar absolutamente atemorizada, no solamente porque es la figura del brujo la que atemoriza, sino por todos los demonios que él invoca. Porque además todos los demonios que él invoca lo cree, no solamente el brujo, sino él. Y además ese brujo está continuamente negociando con esos demonios. O sea, ¿cómo el otro pobre infeliz no va a creer de que ese brujo no le va a hacer daño? Si negocia con esas entidades, si está en continuo diálogo y está prácticamente en el brujo sabe que vendió su alma al diablo y todo, o sea, ya está, listo. O sea, lo que va a hacer, a menos que vos le digas, bueno, ¿cuánto vale mi alma? Bueno, toma, esto es para vos, no me hagas daño. O el contrahechizo, ¿no? Que se llama, que es buscar a otro que pueda combatir la magia, la contramagia, para evitar neutralizar ese daño y todo. Toda la historia. Yo acá así lo cuento rápidamente, pero entiendo. El brujo le explicaba todas las entidades que además de la amenaza, sea presencial o con un anónimo debajo de la puerta o lo que fuera, todo lo que el brujo estaba en condiciones de hacer, claro, de invocar las entidades y todo el mecanismo mágico involucrado en la cuestión, ¿no? Una de las cuales, que eran secretas. Cuando le preguntaba, bueno, ¿y con qué? ¿Cómo? No, es secreto, tiene que estar iniciado. Y ahí como que le ponía continuamente una barrera, pero si él se involucra en ese entorno bastante submundo, bueno, ahí va a aprender todos los secretos que involucran esta cuestión. Es como el veneno que le dan a las víctimas que las transforman en muertos vivientes y cosas por el estilo. En realidad ellos saben que ese veneno sale de un pez que se pesca por ahí, qué sé yo, y se lo inyectan a la persona y la persona queda así como catatónica, creen que está muerto y van y lo entierran. Además lo entierran rápidamente. Después van los cómplices del brujo, desentierran el cadáver, lo reaniman y lo ponen en un campo a trabajar, así medio. Y ahí viene la palabra zombie, ¿no? Como una especie de individuo sin alma, pero en realidad es un esclavo mental. Sin conciencia, digamos. O conciencia anulada. Claro, totalmente. Bueno, esperen que traigo el alargador, porque si no con esto no lo vamos a poder. El cable no me da.
Bien, el RNG es un sistema electrónico que tiene la propiedad de generar una serie de disparar, mejor dicho, no sé qué desenchufé, pero que genera, que dispara, mejor dicho, una partícula atómica de bajísimo nivel de radioactividad, o sea que no se preocupen, no le va a generar cáncer ni cosa por el estilo. Y entonces lo que se hace básicamente es un ejercicio en el cual la persona sencillamente se concentra sobre el dispositivo, el display, esto sería el display, y trata de que las luces se prendan en sentido horario o antihorario, en diferentes velocidades. Se puede poner una velocidad, creo que está acá, lenta, se prende, ven las luces, ¿no? Sí. Y yo me concentro. Y trato de que las luces estén girando en sentido horario. Cada uno de estos ensayos toma aproximadamente unos 20 segundos. Aquí el display me va a mostrar el número de cada una de los dispositivos. La persona tiene que mantenerse en silencio, concentrada. Ahora está en este formato lento, ¿sí? Por eso tarda un poco más. Después lo hacemos en formato rápido. Yo trato de que siempre gire en sentido horario, así. Sentido antihorario, en sentido inverso. Bien, ahí se detuvo. Y acá el promedio que obtuvo fue, en términos de valores, ¿sí?, entre 125 y 150, que es muy poco. Muy poca es la diferencia. Una diferencia sería, por ejemplo, 0,70 contra 320. Y sí, sería brutal. Yo como no me autotitulo de psicoquineta, no me frustra en absoluto, pero fíjense que en este caso los valores que hay, si cualquiera quiere verlo, es de 125 contra 150, que es casi el 50%. No hay mucha diferencia entre ambos. En cambio, si por ejemplo yo quisiera hacer el mismo efecto, pero ir un poco más rápido, también podría igualmente hacerlo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Patricia, vení. ¿A dónde está Patricia? Acá, vení. Bien. Vamos a hacer... No hago nada. No. Ah, como quieras, ¿eh? Esto es, te lo dejo. ¿Vos querés rápido o lento? Rápido. Rápido. Fast. Ahí está. Listo. Bien. Entonces, lo que te voy a pedir es, en primer lugar, punto número 1. ¿Querés que gire en sentido horario o antihorario? Horario. Horario. Así, ¿verdad? Perfecto. Bien. Entonces, te pido que se concentres en esta luz que se prende y que tu intención sea que siempre esté girando en este sentido. En algún momento seguramente va a girar en sentido inverso. Claro. Pero recordad que siempre tiene que girar en el mismo sentido, ¿sí? ¿Preparada entonces? Después vamos a ver la marca que te digo, ¿sí? Okay. ¿Preparada? Sí. ¿Concentrada? Si igualmente se te ocurre, como parte del ejercicio, colocar las manos en torno al display, es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno. Si solamente es concentrarte y así. ¿Comenzamos? Sí. Ahí va.
subiste. Bueno, esto es un promedio interesante. 374 versus 259. Estos valores lo que representan son básicamente cómo dispara el material radioactivo y si hay diferencia. Para calcular la diferencia correctamente hay que hacerlo a través de una fórmula matemática. Pero si hay una buena diferencia se hace a ojo. 374 versus 259. Este es un buen valor, ¿sí? Mostrando que, por lo menos incluso al inicio yo lo vi así, el dispositivo giró más veces en este sentido que en sentido inverso. O sea que esta figura representa el sentido horario y esta representa el sentido antihorario, para que quede más claro. ¿Está? Perfecto. ¿Cómo el aparato sabe que es ella la que está mirando? El aparato no sabe. ¿Eh? El aparato no sabe. No son vos las que se concentra sobre el Porque dispositivo. estamos todos mirando y yo miraba y hacía la fuerza contraria. Por ejemplo, iba. Ay, pero son malas. Pero para saber. Podría haberme creído un mejor desempeño. Entonces cuando yo miraba, No. miraba por el otro lado y se me hacía el. No, después vamos a hacer algo grupal. Entonces digo, por Pero... ahí pensaba, yo digo, cada vez que miraba y decía para el otro lado, iba para el otro lado. Y decía, Bueno. pero. No, ahora vení. Pero Para sí, ¿cómo yo sabe? sabe? Vamos a hacer pan, ¿no? Quería saber si, cómo sabe que soy yo la que mira o otros. Todos influenciados. Bueno, todo. no. Eso es lo que no entendía. Lo que Luciana plantea es algo bastante razonable, sobre todo en el sentido de que, efectivamente, ahora estamos todo el grupo también está... Estamos un poco nosotros observándola a ella. Pero si estuviera sola, de repente, con el aparato, ¿sí? Y entonces accionara, ahí sí podríamos ver que solamente está ella. Acá también ocurre un fenómeno que en parapsicología se llama el efecto del experimentador. O sea, todos nosotros como observadores, incluso yo, también de alguna manera estamos un poquito influyendo. Es más, incluso alguno de ustedes podría ser un influyente incluso más poderoso que ella misma. Pero acá un poco para ver el efecto de la intención de ella respecto a la secuencia de luces que prenden y apagan y ver si hay alguna relación en eso, ¿sí? Después vamos a hacer un ejercicio grupal. Y Bueno, así. mantengamos la mente en blanco. Eso es medio complicadito, pero no importa. ¿Listo? Entonces, ¿para dónde querés que gire? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, o sea, tiene que Ahora girar vamos más a veces hacer hacia allá. Sí. ¿Cómo? Una, dos, Porque lo común es que vaya para allá. Claro, ¿lento o...? Lento. Lento. Bueno, entonces va a tardar más. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. Nos concentramos para allá, ¿sí? Ayudémosla, no seamos malos. Ahí va. Mira, 114 versus 116, casi de 50-50%. No. ¿Qué cosa? No entendí. No, que no hay, no, es que el dispositivo, al arrojar, digamos, el equivalente a arrojar una moneda al azar, salió 50-50. O sea, la diferencia entre 114 y 116 es mínima, es nada, es 50-50. No hubo influencia, ¿sí? O sea, el giro o el prendido y apagado de luces, tanto de un lado como para el otro, fue casi exactamente el mismo. O sea, no lograste que se girara en sentido inverso, ¿sí? Vení, vos. Rápido o lento. Rápido. Bien. ¿Listo entonces? ¿Qué sentido? Antihorario. Para allá. ¿Ok? Ahí vamos.
una leve indiferencia en favor del 186 por sobre 159. Para saber si la diferencia es o no significativa habría que hacer un cálculo. Pero digamos que hay una tendencia hacia haber ido en sentido antihorario. Cambia de Claro, yo en un momento decía bien, o sea, hay que alentar un poco. Sí, Ivana. Lento o despacio. Lento, listo. ¿Listo? Concentrada. ¿Sentido horario o antihorario? Horario. Para allá. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Era horario o antihorario? Horario. Horario. Bueno. La diferencia no es muy significativa porque va 104 de este lado y 92 de este. O sea, entre 104 y 92 no hay mucha diferencia. O sea, que es un poco como lo que obtuvo ella. Pero vamos a hacer más entretenido. Gino, dale. A ver vos. Horario. ¿Horario? ¿Lento o rápido? Lento. ¿Listo? Sí. Concentrado, ¿sí? Ya. Bueno, no está mal. 133 en sentido horario, 117 en sentido antihorario. Favorecería, pero marginal, 133. ¿Está? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas mujeres somos? Bueno, varones. Venite para acá, vos. Y mujeres para allá. Vamos a hacer una competencia de género. A ver. Mujeres versus varones. Claro, somos más mujeres, estamos medio en desventaja. No sé cómo te autopercibes. Sí. Bueno, ¿lo hacemos en su versión rápida? Sí. ¿Sí? ¿Mejor? Ahí está. Listo. Sí, siéntense. Sí. Sí. Bien. Dejamos votar a las mujeres. ¿Horario o antihorario? Horario, todos horarios, nosotros antihorarios. ¿Sí? Dale. ¿Listo? Con fuerza, ¿eh? ¿Empezamos? Era horario, ¿verdad? Nosotros antihorario. Nosotros para allá, ustedes para allá. ¿Listo? ¿Comenzamos? Ya.
Sí, por eso te digo. Está intentando uno por uno. Renunciemos, renunciemos. Para que esto puede cambiar en cualquier momento. Nos están matando. El palo. ¿Qué es eso? Concéntrense. Oh, impresionante. 2.46 ella, 194 nosotros. Muy bien. Felicitaciones, chicas. Estaban todos acá, ¿eh? Otra que el sapito. Te asustaba el sapito. Quiero un regalito la próxima. La próxima. Le traemos el sapito chino. ¡Ah! Bueno, muy bien, mirá, fíjate la diferencia. 246 metros 194. Esta es una diferencia significativa. Esto sí que sí. Asumiendo que este es el ¿cómo se llama? El antihorario y este el horario. ¿Sí? Notable. Que somos superiores. Este es superior. Es que no estamos concentrados. Hay una influencia internacional acá. El Uruguay no sabe. La influencia oriental. Pero esta es una diferencia significativa. ¿Ves? 2.46 versus 194. ¿Qué te autopercibiste como? Es malo. Bueno, como formatos de esto hay un montón de otras cosas que se pueden hacer con computadora. Esto es primitivo, esto es jugar con piedra, con palo y piedra. Pero lo interesante es que este tipo de dispositivos lo que tiene de bueno es la alta confiabilidad, aún con su vejez, pobrecito, y funcional, fíjate vos, casi tiene 60, más de 60 años, y te permite todavía evaluar, o sea, no se ha degradado el dispositivo, o sea, está bastante funcional. ¿Nunca y esto, cambiaste la lamparita? jamás, Wow. jamás. Mirá. Incluso en el Instituto Argentino lo cuidaron bastante, creo que nunca lo usaron, creo que lo usé yo más que lo que lo usaron ellos cuando el instituto se desarticuló, uno de ellos rescató el aparato y un día vino y lo trajo y nos lo donó a nosotros. ¿Cómo hace para disparar algo? El dispositivo es interno, no sé, yo nunca lo abrí. Nunca lo abriste, pero es como que emana. ¿Cómo? Emana el... No, es un átomo radioactivo, es estroncio 90, pero Ajá. es tan ínfimo la radiación que no hace ningún daño ni nada. Se dispara sobre el circuito eléctrico y el circuito eléctrico es la moneda que cae y cuando cae perfecto, está bien. muestra cara o Ahora seca. entendí. El sentido horario o antihorario es lo que determina Ahora entendí. la función. Sí, sí. Vos esto si se lo explicás a alguien no te entiende nada, No, decime, no. ¿hacia dónde tengo que girar? No, Claro. no me enrolles Claro, con- no, ahora entendí. como el caso del nene con el Pato Donald y Claro. el Mickey Mouse. Bueno, esto sería lo mismo. El display, o sea, lo que muestra son las luces, pero los nuevos sistemas en computadora vienen con un software, vos lo ponés, lo bajás, qué sé yo, y jugás con eso. No, pero este para entrenamiento está bueno. Sí, porque todavía conservan las mismas Sí, propiedades sí, está bueno. de su creador, tal cual. Bueno chicos, 2:30, 3:30 nos reencontramos, ¿les parece? 2:30. Y vamos con el podcast de ahí y todo. ¿Cómo pasa la hora? Bueno, Si quieren comer acá al lado.